Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio que el Padre nos ha permitido tener. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la cuarta clase de esta santa convocación llamada Shavuot. Queremos continuar con el relato que veníamos desarrollando ya la semana anterior. Estamos eh, viendo Éxodo capítulo 19. Voy a compartirles aquí mi pantalla una vez más. Y estábamos desarrollando ese punto de la total liberación de Israel. ¿Sí? Estábamos hablando del Mahamat Har Sinai, que es la revelación de Adonai al pueblo de Israel. Y decíamos que fue un compromiso matrimonial, que fue un pacto. Lo que se llevó a cabo ahí, empezamos a analizar el texto que nos relata esta historia, eh, este hecho histórico único en Éxodo 19:1, y estuvimos desarrollando gran parte de él. El día de hoy vamos a tratar de concluir esa parte. Quedamos precisamente en ese día en que ocurrió el pacto, ¿no? Y decíamos la semana anterior de que inicialmente fue transmitido los Asereja de Barín al pueblo. Lo veíamos la semana pasada, que el pueblo oyó la voz de Adonai, que el Eterno se manifestó eh, en fuego, se oía la voz, se oían voces, ¿sí? Lo veíamos desde el texto hebreo, que se oían voces, que el pueblo oyó la voz del Eterno, que el pueblo escuchó las primeras 10 declaraciones, ¿sí? Las escuchó, tuvo temor, le dijo a Moisés que subiera, que hablara él con Adonai y que luego bajara y les transmitiera a ellos. Pero el pueblo escuchó la voz del Eterno y escuchó los primeros mandamientos. Sube Moshe y el Eterno le habla a todos los mishpatim, todas las leyes sociales, acerca del altar de adoración al Creador, cómo debían comportarse con los esclavos, etcétera, etcétera. Eso lo vimos la semana pasada. Y luego, pues, viene Moshe y también de manera oral les transmite al pueblo todas las palabras que o sea, todos esos mishpatim, aparte de las 10 palabras, todos esos mishpatim que el Eterno le había dicho a Moisés, y él se los transmite al pueblo, y el pueblo acepta, ¿sí? Dice, haremos todo lo que Adonai ha dicho. Acto seguido, tenemos aquí en Éxodo 24:4, Moisés al parecer se queda hasta altas horas de la noche escribiendo todas esas palabras que el Eterno le ha dicho, lo dice aquí. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Adonai, él se puso a escribir todas esas palabras en un libro, y dice que luego se levantó por la mañana ya a llevar a cabo el pacto. Dice que alzó al pie del monte un altar de adoración al Creador, 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas, que al parecer eran los primogénitos, que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para ¿Ya? Adonai. ¿Ya? Va a pedir el favor, apaguen los... ¿Sí? Que apaguen el... ¿No? Ok, entonces hacen sacrificios, ¿sí? Y dice, tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar, tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió, y ahí es cuando se efectúa el compromiso, que el pueblo dice, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Adonai. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ello más ampliamente, y dice que Adonai tomó esa sangre de esos sacrificios y roció con ella al pueblo. Bueno, dicen los exégetas, los sabios, que directamente no es que él haya salpicado con esa sangre a todo el pueblo, sino salpicó las estelas, ¿sí? Las 2 estelas que representaban a todo el pueblo, ¿sí? Y esta sangre dice Moshe, esta es la sangre de la alianza que han hecho con vosotros según todas estas palabras. Y a partir de ahí, pues, se establece ese pacto del Eterno con su pueblo. Y decíamos que esto era un compromiso matrimonial donde el pueblo aceptó, y a partir de ese momento se comprometió no solamente con las leyes que hasta ese momento se habían dado, sino con las demás leyes que después se iban a seguir dando, que el Eterno iba a seguir revelando, porque esa revelación continuó.
y se fueron anexando todos estos decretos y estatutos y demás a ese pacto. De hecho, se seguían haciendo pactos. Después de esto les contaba yo que había un pacto en Moab, previo a la entrada de la tierra, y ahí se van a declarar maldiciones, bendiciones, y todo esto va a ser parte de este pacto que el Eterno hizo con su pueblo, y veíamos que, pues, a partir de ese momento, toda esa revelación del Eterno se iba a convertir, todas esas palabras se iban a convertir en la constitución del pueblo de Israel, hasta el día de hoy. Y estuvimos viendo, hicimos como una pausa en este relato, estuvimos leyendo un texto de Deuteronomio 4, del 5 al 14, y hicimos una pausa en este relato porque empezamos a mirar pues a lo largo de la historia, a partir de ahí y a lo largo de la historia del pueblo, ¿sí? Y estuvimos pasando por la época de, o sea, luego de Moisés y el pueblo, luego vino Josué cuando introdujo el pueblo a la tierra prometida, estuvimos viendo también lo que opinaban David, el rey David, Salomón, algunos profetas como Isaías, Jeremías, lo que ellos hablaban acerca de esta Torá, que siempre el Eterno les estuvo recordando a ellos y a través de los profetas la importancia de ese pacto, que era un compromiso matrimonial que ellos habían adquirido y que debían cumplir esos mandamientos, que se iba a traer prosperidad y bendición. Si no lo guardaban, pues el alejarse del Creador implicaba no oír esas palabras, hacerlas a un lado, echarlas de menos, tenerlas en poco, y eso iba a traer maldiciones, ¿sí? Todo eso estaba estipulado dentro de ese pacto. Luego vimos cómo esto nunca cambió en el pueblo. Vino el primer siglo, vino el Mesías, estuvimos leyendo unos pasajes donde vemos claramente que el Mesías estaba alineado con todos esos mismos pensamientos, ¿sí? Mateo 5, Mateo 7, vimos también el apóstol Pablo, ¿sí? Vimos el apóstol Santiago o Jacobo o Jacob, su verdadero nombre. Estuvimos viendo a Juan, ¿sí? Desde la isla de Patmos, y al mismo Pedro hablando las mismas palabras, y el mismo Pedro, lo último que vimos fue que Pedro le recordó a ese pueblo que estaba expatriado y disperso en esa carta de Pedro, a los expatriados del Ponto, Galacia y todo, les va a recordar, hey, vuelvan, recuerden el pacto que han hecho con el Eterno, ¿sí? Que iban a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa de siervos. Le empieza a recordar eso, que ahorita ustedes que eran llamados no mi pueblo, lo a mí, iban a ser llamados sois pueblo de Elohim. Entonces ahí quedamos, hicimos un paréntesis en ese relato del momento en que se hizo el pacto de esa revelación en el monte Oreb o monte Sinaí, y hoy vamos a continuar con el relato, donde quedamos ahí en Éxodo 24, que es cuando ya se acaba de finiquitar ese pacto. Después de ello dicen en el versículo 9 de Éxodo 24, dice, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Adonai, y comieron y bebieron, ¿sí? Dicen los sabios que que no extendió su mano contra los príncipes y que ellos comieron y bebieron fue porque claramente vimos ahorita que ellos hicieron sacrificios. El pacto se selló con sangre, los primogénitos al parecer hicieron sacrificios, y el Eterno aceptó esas ofrendas que se hicieron para ratificar ese pacto, y pues ellos de ese mismo sacrificio, de ahí fue donde ellos comieron y bebieron. Normalmente en la antigüedad, pues los pactos también se llevaban con una comida, ¿sí? Tenemos allá en Pesach, por ejemplo, vemos que hubo un sacrificio de un cordero y también hubo una comida, es lo que conocemos como el Seder de Pesach. Acá, pues, digamos que los sabios no hablan de esto de que pues fue una cena de convenio, pero estamos viendo que hubo una comida después de ratificar ese pacto. Dice, entonces dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces mire que inicialmente todo esto fue de manera oral, luego Moisés escribe en un libro todas las palabras de Hashem, conocido como el libro del pacto,
y el pueblo se compromete a guardar todos estos mandamientos, y ya luego el Eterno le dice a Moisés que suba otra vez, ¿sí? Moisés se la pasó subiendo y bajando, trayendo el mensaje de Elohim al pueblo y del pueblo a Elohim, la respuesta, y él aquí va a volver a subir al monte y ya el Eterno le va a dar las tablas de piedra, donde va a escribir los Hasereres de Barín, las 10 declaraciones, locuciones, las 10 palabras, que popularmente le dicen los 10 mandamientos, van a ser escritas aquí. A eso se está refiriendo. Y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, o sea, Moshe y Yehoshua, y Moshe subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Bueno, normalmente, pues siempre que leemos 6 días, el séptimo día, pues hacemos alusión al Shabbat, ¿no? Porque pues claramente aquí está hablando de 6 días, los 6 días normales regulares, y el séptimo es donde se va a ver la manifestación del Eterno a Moisés, lo va a llamar, y Moisés va a entrar. Pues es lo que el Eterno ha establecido, ¿no? Los 6 días, y el séptimo es una cita con él. Entonces aquí como haciendo alusión al Shabbat, que ya en ese momento ya les había enseñado a guardar Shabbat. Y ahorita vamos a hacer una mención también a esto aquí más adelantico. Dice: y la apariencia de la gloria de Adonai era como un fuego abrasador. Mire que la manifestación de Adonai fue como un fuego, ¿no? Abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Después de esto, pues el Eterno ahí es donde va a darle las tablas de piedra. Luego sigue ahí en el mismo relato, ya en el capítulo 25, nos dice lo siguiente: en el versículo 1, Adonai habló a Moisés diciendo, y en el versículo 8 dice: me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo. En hebreo, modelo es tabnit, el modelo de la morada, y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrar. Y en el versículo 16 nos dice: en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Entonces, a partir de este pasaje y de este versículo 16, porque ahí digamos que va a haber un relato hasta el capítulo 30 o hasta el mismo capítulo 31, sí, hasta el capítulo 31, donde va a darle las instrucciones para la elaboración del santuario, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el arca, el mismo tabernáculo, las pieles, las telas, el altar de sacrificios, el altar de incienso, el kior, o sea, el altar de, ¿cómo dice? Perdón, se me olvidó, se me fue. Bueno, todo lo que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales, la selección de Aarón y sus hijos como sacerdotes, la consagración de ellos, la menorá, o sea, la lámpara, el altar de los panes, el altar de bronce, que es donde está el agua para la purificación. Todo esto, le empieza a hablar de todo esto, y le empieza a hablar de qué es lo que tiene que decirle al pueblo para que hagan una ofrenda y recoger esa ofrenda, y a partir de ahí, pues elaborar todo el tabernáculo. Todo eso se va a desarrollar, y por eso se asume, o pues hay opiniones encontradas con respecto a esto, pero una posición fuerte es que, digamos que en esos 40 días y 40 noches que Moshe asciende para que el Eterno le dé las tablas de piedra, también el Eterno le está revelando todo el tema del santuario o del tabernáculo. Y prueba de ello es en este capítulo 25, en el versículo 16, donde dice: y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Es decir, él estaba en esos 40 días y 40 noches de arriba, el Eterno le estaba dando las instrucciones, y ahí en medio de eso le dice: vea, en el arca que usted va a hacer, ahí es donde va a meter las tablas que le voy a dar, que le iba a dar ahí en ese momento que para eso subió, ¿no? Ya en el capítulo 31
nos dice en el versículo 18, ya después de haberle indicado todo, y hay algo ahí interesante, y bueno, eso sí se los voy a mostrar aquí, que pues no podemos ponernos a leer toda la historia, pero ahí en Éxodo 31, a ver, vamos a buscarlo acá, rápidamente. Mostrarlo desde aquí. Bueno, tenemos Éxodo 24 y aquí en los siguientes capítulos vemos pues todo lo de la construcción del tabernáculo, del arca. Y en el capítulo 31 le va a decir quiénes son las personas que él va a escoger para como a la cabeza de la elaboración de toda esta cuestión del templo, y es Bezalel y Aholiab, ¿sí? Son los que él va a escoger. Pero hay algo aquí interesante y quiero mencionarlo aquí, y es que después de haberles mencionado todo esto de la elaboración del tabernáculo, acto seguido les va a recordar el tema del Shabbat, ¿sí? Y es aquí en el capítulo, en el versículo 12 dice, habló además a Moisés diciendo, toda la solución de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai y que os santifico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Previo a decir aquí en el versículo 18, antes de entregar las tablas del testimonio, le recuerda lo del Shabbat. Y de ahí es donde sacan los sabios para decir que esas melajot, que son las 39 labores prohibidas en Shabbat, que enseña la tradición judía, tiene que ver con el trabajo del templo, del tabernáculo. Entonces, a partir de esas 39 labores que se llevaban a cabo en el tabernáculo, son las que están prohibidas en Shabbat. Y de ahí se desprenden pues todas las demás prohibiciones de esas 39 labores. Pero es porque está conectado aquí en este pasaje, ¿no? Que después de darle todas las instrucciones del tabernáculo, le va a recordar el Shabbat. Es decir, van a elaborar el tabernáculo, pero igual, recuerden que en Shabbat no se va a hacer ningún trabajo. Entonces de ahí hacen esa conexión y bueno, que quería mencionárselas porque pues no es un detalle tampoco menor, y mostrarles pues que la tradición, si bien Yeshua atacó tradiciones, tradiciones de hombres que muchas veces eran exageradas y él colocó el dedo en la llaga, pues digamos que hay otras tradiciones que hay que tener en cuenta que Yeshua no estuvo en contra, y que digamos que no son sacadas tampoco de la nada, sino que está basada en textos de la misma palabra, de la misma Torah. Dice entonces, después de hablarles lo del Shabbat y recordarles, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, ¿sí? Por eso mire que acá, en el capítulo 25, en el arca, en el arca pondrás el testimonio que te voy a dar. Pues, ¿cuál era el testimonio? Las 2 tablas del testimonio. De hecho, el mismo arca se le llama, también es llamado el arca del testimonio, ¿sí? Dice, tablas de piedra escritas con el dedo de Adonai. El mismo Eterno se encargó de escribir esas tablas. Acto seguido, después de estos sucesos, pues viene el tema del becerro de oro. Y aquí es interesante porque el pueblo, después de ver toda esa manifestación, después de salir de Egipto, todos los portentos, maravillas que vio del Creador, incluso egipcios y gente de otras naciones, ¿sí? Ahí dice una multitud mixta, pues salieron con el pueblo de Israel y se anexaron al pueblo. Al ver todas esas maravillas que el Eterno hizo allá en Egipto, pues decidieron seguir al Elohim verdadero, al Elohim de Israel. Y vamos a ver cómo después, o sea, cómo lo podemos también interiorizar en nuestras vidas, de que muchas veces vemos milagros del Eterno, vemos portentos del Eterno en nuestra vida, y aún así muchas veces al poco tiempo nosotros estamos también haciendo becerros de oro, ¿sí? Vamos a leer este pasaje. En Éxodo 32:1 dice, cuando el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, porque recuerden que estuvo ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto.
Sabemos que Moisés estaba liderando al pueblo, ¿sí? Y pues llevaba ya 40 días y 40 noches, o sea, no tenían ni celular, ni WhatsApp, ni ninguna red social, no tenían nada. Él subió, él subió allá, llevaba más de un mes que no sabían nada de él, no tenían ni idea. Vieron que se manifestó el Eterno a través de fuego y ellos no sabían si ese mismo fuego había consumido al líder Moshe que ellos tenían. Por lo tanto, ellos deciden, recuerden que estaban los israelitas y los israelitas estuvieron muchos años en Egipto como esclavos y aparte de eso salió una multitud mixta que vio unas señales y aquí es donde quiero que empiecen a que empecemos a analizar. Vieron unas señales, decidieron salir con el pueblo, pero digamos que tal vez no habían interiorizado porque no conocían, no tenían una tradición cultural donde se les transmitiera la creencia en el Eterno, a diferencia del pueblo de Israel. Entonces, esta multitud mixta rápidamente son los primeros que van a poder cambiar de opinión, ¿sí? Porque ellos estaban acostumbrados también a su idolatría. Y usted sabe que donde hay 2 o 3 manzanas prohibidas es más fácil que empiecen a podrir las demás y no que esas arreglen las otras. Entonces, seguramente esta multitud mixta empezó a sembrar pues la duda y gran parte pues, del pueblo también, de los israelitas naturales, pues también influenciados también ya del mismo Egipto, porque a ver, vivían en una tierra extranjera, estaban en medio de idolatría y aparte de eso fueron esclavos mucho tiempo. Entonces, seguramente estaban en una condición oprobiosa y, bueno, pensarían que el Dios de ellos no los ayudó. A la final, pues sí los ayudó porque los sacó con maravillas y portentos. Pero el ser humano es así, rápidamente se empieza a cuestionar, empieza la duda, rápidamente viene la duda. Si pasa un tiempito y ve que no ocurren las cosas como quieren o planean, entonces vienen las dudas, vienen otras voces y esto puede hacer que se empiece a desviar. Eso es lo que posiblemente, o sea, estoy aquí hablando comentarios, ¿no? No estoy diciendo que eso ocurrió así. Estoy aquí haciendo comentarios que se hacen respecto de estos versículos. Dice, entonces ellos dudaron, bueno, de pronto se murió, necesitamos que alguien nos lidere. Y le dicen a Aarón, ¿qué pasaba con Aarón? Aarón al parecer pues era un hombre muy pacifista, tenía muy confianza con todo el pueblo y cuando hay mucha confianza con la gente, pues es difícil que la gente te empiece a ver como una figura de autoridad. Entonces ese tema de la autoridad, cuando hay mucha confianza, de alguna manera a la gente le queda difícil como respetar y ver en esa figura de autoridad, valga la redundancia, con ese respeto. Entonces posiblemente eso fue lo que pasó con Aarón, no lo veían como un líder y antes lo mandaron a que les hiciera un dios, ¿sí? Dice, y ese dios hay que entenderlo como un líder, como un juez, ¿sí? La palabra Elohim, que se traduce como dioses aquí está bien traducida y lo puse como dios porque no hace alusión a dioses, sino, ahorita en el relato vamos a ver, hace alusión a un líder, a un caudillo, ¿sí? A un dirigente. Dice, Aarón le respondió, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaban las orejas y los entregó a Aarón, ¿sí? Aquí, al parecer, ¿sí? Y todo esto que hablo aquí son comentarios exegéticos. Al parecer, Aarón, dicen algunos, comentarios judíos que le dice a esta multitud, bueno, tráiganme las joyas, a ver si reaccionaban. De pronto cuando les decía, bueno, tráiganme las joyas, de pronto a ella no les iba a gustar, pero para sorpresa de él, le entregaron las joyas. Dice, los tomó él de sus manos y hizo un molde y fundió un becerro. También se dice que las mujeres y los niños no quisieron entregar el oro, que fueron los varones, ¿sí? Fueron los varones los que les quitaron. Por eso dice que quitarle los pendientes, o sea, quiten los pendientes a sus mujeres, son comentarios, ¿no? Y ellos se los quitaron y los entregaron. Y que esta multitud mixta, pues ahí dentro de esa multitud habían hechiceros y bueno, toda la idolatría que arrastraban,
que según ellos fue que de ahí ellos fueron los que sacaron un becerro de oro con sus magias y sus hechizos y con sus artes que sabían. ¿Y por qué dicen estos comentaristas esto? Porque vamos a ver que finalmente Aarón pues no va a recibir como ninguna consecuencia de este acto, ¿no? O sea, él directamente, porque aquí pues digamos que uno lee el relato y parece como que Aarón fue el que fundió, pero por eso hay estos midrashim o estos comentarios midrashim que son, digamos, como una lectura entre líneas de lo que no podemos ver a través del texto, que eso requiere pues una investigación, profundizar en el contexto pues de estudio de las escrituras, y de ahí salen estos comentarios, ¿no? Para dar una explicación posible de lo que está aconteciendo. Dice, entonces ellos exclamaron, este es tu Elohim Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Entonces, viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor a Adonai. Entonces, mire que de todas formas, ese becerro que se hicieron no es que fuera el dios becerro. Ya ellos habían escuchado que el Eterno les había dicho que no se hicieran dioses de fundición, ni estatua, ni nada de esto. Ellos lo escucharon la voz, pero rápidamente ya estaban haciendo lo contrario. Y Aarón lo que les dice es, bueno, erigió un altar, según los comentaristas, para contrarrestar este tema del becerro y hacer una fiesta en honor al Creador. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y después se levantaron a solazarse. Aquí, y es aquí porque hacen pues alusión a esa multitud mixta, porque esta expresión que habla de que se levantaron y para solazarse es que empezaron a hacer sacrificios, pero todo como lo hacían los pueblos idólatras, ¿no? Es decir, fornicaron, tuvieron sexo ritual y todas estas cuestiones. O sea, hemos dicho, se armó una orgía ahí y a eso es lo que se está refiriendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a la perdición ahí en ese momento del campamento. Entonces habló Adonai a Moshe y le dijo, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Elohim, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Adonai a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Es decir, el Eterno estaba dispuesto a acabar con todo ese pueblo y volver a empezar con Moshe. Finalmente, Moshe era un descendiente de Abraham y a través de ese descendiente de Abraham era que iba a ser una gran nación. O sea que Moshe podía empezar con ese uno y volver a ser un pueblo. Dice, pero Moshe trató de aplacar a Adonai, su Elohim, diciendo, ¿por qué, oh Adonai, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Moshe intercediendo por el pueblo, ¿sí? Por eso es sombra y prefigura del Mashiach. De hecho, en ese momento pues era como un Mashiach, como un rey. Van a poder decir los egipcios, por malicia los ha sacado para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida, la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Adonai renunció a lanzar el mal que había amenazado a su pueblo. Volviéndose Moisés y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. O sea, esas tablas están escritas por los dos lados ambas. Las tablas eran obra de Adonai y la escritura grabada sobre las mismas era escritura de Adonai. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, gritos de guerra en el campamento. Respondió Moisés, no son gritos de victoria, ni alarido de derrota. Cantos a coro es lo que oigo. Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira.
arrojó de sus manos las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Es decir, ese testimonio escrito, porque ellos lo habían escuchado, pero no había sido digamos que en las tablas del testimonio estaba escrito y Moshe lo que hace es quebrar las tablas como para mermar, digamos, la acusación que se tenía contra el pueblo. Dice, luego tomó el becerro que había hecho, lo quemó y molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. ¿Sí? Recuerden que ya en ese momento, pues el pueblo ya había hecho el pacto con el Eterno, ya se había ratificado con sangre y prácticamente lo que había cometido era adulterio, era fornicando con otro Dios ante los ojos del Eterno. Más adelante en la Torá, en la misma Torá, va a haber una ley que se llama la sotá, que es una prueba que se le hace a la mujer adúltera, que se le da a beber un agua amarga. O sea, si un hombre tiene sospechas de que su esposa lo está engañando, o sea, se está acostando, teniendo relaciones sexuales con otro varón, él le hace la prueba, o sea, le hace la prueba de la sotá y es llevarla ante el sacerdote y le hace una prueba por sospecha. Le hacen beber un agua y si ella está cometiendo adulterio, pues el estómago se le va a inflamar y prácticamente esta mujer va a morir, ¿no? Pero si digamos que la acusación o esos celos que el marido tiene, si realmente se da cuenta que no, ella no está cometiendo ningún acto de estos, pues va a ser su vientre más fértil y por el contrario va a traer bendición a la vida de esta mujer. Entonces aquí lo que se está llevando a cabo es eso, ¿no? Una prueba de adulterio. Y por eso Moshe va a quemar este becerro, lo molió en polvo y le va a esparció el agua y lo dio a beber a los israelitas. Sí, le dio a beber esas aguas para hacerle esa prueba de adulterio. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. Obviamente, pues, habían influencias extranjeras, gente que recién, digamos que tuvieron una conversión basado en milagros, pero interiormente posiblemente, como pasa con muchos que uno ve hoy en día, que le ocurre un milagro y entonces siguen al Señor, pero en la medida que va pasando el tiempo, pues vamos viendo pues, que como que ese juego se va acabando y era solamente una emoción. Esto pudo haber ocurrido aquí con estas personas y empezaron a influenciar a los demás, ¿no? Dice, tú mismo sabes que este pueblo inclinado al mal, me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué le ha sucedido a Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo les contesté, el que tenga oro, despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Y se puso Moshe a la puerta del campamento y exclamó, a mí los de Adonai, y se le unieron todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice Adonai el Elohim de Israel, cíñase cada uno su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moshe y cayeron en aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés, hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Adonai. ¿A quién? A los levitas. Cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que él os dé hoy la bendición. Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí dice que los levitas todos los levitas fueron los que se pararon al lado de Moshe. De acuerdo a los comentarios, claramente vemos que solamente murieron 3,000. O sea que, ¿qué pasó con las otras personas que no murieron y que no eran levitas y no se pusieron al lado de Moshe? Al parecer, pues ellos no tomaron partido. Al parecer, Moshe les dijo, bueno, vengan aquí los que están con Adonai y vamos a justiciar
a todos aquellos que cometieron este acto de idolatría. Lo que se especula, se comenta, es que al beber esa agua amarga, esa agua que él les dio a beber, así como en la mujer adúltera había una señal y era que se iba inflamando el estómago y demás, al parecer aquí ocurrió una señal en estas personas que habían cometido esa idolatría, ¿sí? Entonces por eso ellos fueron y ya sabían a quién matar, porque mataron a unos y a los demás no, si los otros tampoco se fueron a parar con ellos allá. Entonces al parecer estas otras personas pues no tomaron partido, o sea, ellos no adoraron, pero a la hora que, bueno, vamos a justiciarlos, pues seguramente pues quedaron ahí como bloqueados, no tomaron partido de ir a justiciarlos y fueron los levitas los que hicieron esto, ¿sí? Tratando de resarcir pues el honor del padre y de ajusticiar a todos estos que hicieron esta gran maldad. Entonces, dice que fue ahí cuando los levitas tomaron el rol de sacerdotes que inicialmente, pues esa consagración había sido con los primogénitos, ¿no? Entonces aquí es donde los levitas van a ser a partir de ahora los sacerdotes y que más adelante, pues eso lo va a ir relatando la Torá. Al día siguiente dijo Moshe al pueblo, habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Adonai acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado. O sea, aquí prácticamente el pacto quebrantado, se vio quebrantado, y Moshe iba a volver a interceder a ver si podía expiar el pecado del pueblo, iba a interceder por el pueblo a ver si podía resarcir esta situación que se ha presentado. Y en los capítulos siguientes, en el capítulo 33, vemos que el Elohim estaba pues indignado con el pueblo de Israel y dice que la presencia de él no iba a estar con ellos, sino que iba a mandar un ángel delante de ellos. Y el pueblo, todas estas palabras generaron tristeza en el pueblo, porque ya Hashem mismo no los iba a acompañar, sino que iba a mandar un ángel delante de ellos. Entonces, Moshe finalmente pues sube a hablar con Adonai y le dice pues que él quiere que si quiere que lo borre a él del libro, pero que perdone al pueblo. Y el Eterno le dice que no, que el que cometa pecado va a quedar borrado del libro. Y Moshe empieza a interceder. En el capítulo 34 empieza a interceder para renovar ese pacto que había hecho con el pueblo, con el Eterno, para que pues les perdonara el pecado. Y finalmente Adonai le dice, bueno, él va a acompañarlos, pero le da unas instrucciones y dentro de eso le dice que vuelva a subir, pero que ahora las primeras tablas el Eterno fue el que las hizo. Estas segundas tablas le dice a Moshe que las talle él, o sea, que haga las tablas, que suba con las tablas y Adonai pues va a volver a escribir en esas tablas las mismas palabras que ha escrito en las tablas anteriores, ¿sí? Y así puede renovar pues el pacto que ha hecho con el pueblo, le da unos nuevos como mishpatim, ¿sí? Ustedes pueden leer ahí, los invito a que lean, eh, lean la parashá, hagan la lectura de esos capítulos 19 al todo el relato del Éxodo, que ahí habla extensamente de esto, y poder que los perdonara esa idolatría que habían cometido. Ahora, terminando este relato, pues vemos que esto es como una sombra profética de lo que iba a acontecer, de que el pueblo finalmente siempre iba a tener la tendencia de quebrantar el pacto y debía venir un intercesor a renovar ese pacto. Finalmente este pacto fue renovado, pero el pueblo de Israel siempre tuvo la tendencia de alejarse del pacto, quebrantarlo y demás. Ahora, esto que acabamos de ver, pues inicialmente vimos que era una boda, ¿no? Un contrato matrimonial. Entonces veámoslo ya un poquito más específico, este tema de la boda. Shavuot como una boda, un contrato matrimonial. Una de las imágenes más bellas de Shavuot o Pentecostés es el de la ceremonia matrimonial entre Adonai, y que sería el novio, e Israel, que es la novia. El servicio matrimonial bíblico consta de dos etapas. El matrimonio como tal se llama Kiddushin, que significa santificación. O sea, tanto el hombre como la mujer se van a santificar, se van a apartar
Y recuerden que kados, de esto viene la palabra kados, que es santo, apartado. Son dos personas que van a estar apartadas, se van a santificar el uno para el otro en la presencia del Creador, ¿sí? Pero entonces consta de dos etapas. La primera, que es el compromiso, llamado erusín en hebreo, ¿sí? Este compromiso o desposorio, que también sería la palabra. Uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso matrimonial, shitre erusín, entre ambas partes, ¿sí? El contrato escrito como tal es llamado ketubá, que fue lo que vimos que pasó con el Eterno, ¿sí? Que primero se elaboró una ketubá. Primero se le hace una propuesta, el Eterno le hizo una propuesta al pueblo y el pueblo aceptó y se hizo un contrato matrimonial llamado Ketubá, que esa es la Torá, contrato matrimonial. Dice, durante la ceremonia de compromiso uno se considera legalmente casado, ¿sí? Considera legalmente casado, es decir, se hace la Ketubá y ambas partes se comprometen, pero no se ha consumado el matrimonio, o sea, no han tenido la relación sexual, pero digamos que ya con estar la que tuvo de haberla aceptado, pues ya legalmente es como está casado. Dice, pero sin cohabitar con la pareja. El compromiso es considerado legalmente vinculante, a tal punto que para salirse del compromiso se necesita un divorcio, que en hebreo se llama un get en hebreo. Un get es una carta de repudio o de divorcio. Eso es lo que se indica el get. Entonces, digamos que si hacía la que tuvo, estaban de acuerdo, se firmaba y pasaba un tiempo antes de consumarse ese matrimonio. Y si durante ese periodo, pues la mujer, digamos que fornicaba con otro varón, ni siquiera había acostado con el que ya legalmente era su esposo y fornicaba con él, pues eso era adulterio. Eso era adulterio, era considerado adulterio. La segunda etapa del matrimonio es la consumación del matrimonio. Esta etapa es conocida como Nesuín. Nosotros encontramos, y quiero leerles aquí unos textos de la Torá que hablan, que hace referencia al tema del desposorio, compromiso, y también al divorcio, ¿sí? O al get, la carta de repudio. Leemos en Éxodo 21.8, mire, Éxodo 21.8, que fue cuando le estaba dando los mishpatim. Después de las 10 declaraciones, está entre los mishpatim que le dio. Dice, si no agradare a su señor, o por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de la hijas. ¿Sí? Desposado. ¿Qué hace Luciana? Obviamente no me voy a poner a explicar aquí todos estos versículos, simplemente los estoy colocando aquí como testimonio de versículos que hablan acerca del desposorio o el compromiso. Levítico 19:20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno, o sea, que legalmente ya estaba casada, y no estuviera rescatada, o sea, estaba con la primera parte del compromiso matrimonial, pero no había hecho el Nesuín, no había cohabitado con su esposo, dice, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán avergonzados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Tenemos por acá en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 7, hace la pregunta a Donai. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Es decir, mira, aquí está hablando la primera parte del compromiso y aquí el de no la ha tomado es la segunda parte del compromiso. O sea, ya se firmó la ketubá, están desposados legalmente, están casados, pero no se ha consumado el matrimonio. Entonces él aquí está preguntando, ¿quién se ha desposado y no ha tomado a su mujer todavía? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. En Deuteronomio 22:23 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, estaban cometiendo, o sea, esta mujer permitió, estuvo de acuerdo con acostarse con este varón estando ya desposada. O sea, que cometieron un acto de ¿qué? De adulterio. ¿Sí? Y el adulterio con qué pagaba, pues con una pena de muerte. ¿Sí? Entonces, para quitar el mal en medio de ti, más si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella,
morirá solamente el hombre que se acostó con ella. ¿Por qué? Porque pues ya no estaba, prácticamente fue violada, pues ya no estaba de acuerdo, pidió ayuda y no, nadie la ayudó. Ahora, en Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, como por ejemplo algunos celos o alguna cuestión de estas indecentes, fornicación y demás, le escribirá carta de divorcio. Aquí hace alusión al get. Esta carta de divorcio es lo que llama get. Escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, mire que aquí estamos viendo estas cuestiones que pues, están en la Biblia, en la misma Torá. Dice, en el primer siglo podemos ver la historia de Joseph, o sea, José, que estaba, ¿qué? Comprometido con Miriam o María. Dice que estando María desposada, ¿no? En el relato bíblico. Cuando el ángel Gabriel le anunció a Miriam que tendría un hijo llamado Yeshua, concebido por el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh, que llegaría a ser el Mesías, ¿sí? A eso está en Lucas 1, el 26 al 35, no lo vamos a leer. Ya ustedes me imagino que conocen bien la historia. Dice, cuando Joseph descubrió que su prometida, o sea, estaba desposada, es decir, que ya habían firmado la ketúa, pero no habían cohabitado. Él se fue ¿a dónde? A preparar un lugar para llevar a su esposa. O sea que ahí pasaba un tiempo, podía pasar hasta un año. Y Miriam se estaba preparando para ser la esposa, pues, estaba preparando en todo lo concerniente que hacían las desposadas, preparándose para servir a este varón. Dice, Miriam estaba esperando un hijo, perdón. Descubrió que su prometida Miriam estaba esperando un hijo. Decidió obtener una carta de divorcio, o sea, un get, hasta que el ángel del Señor hizo que cambiara de idea cuando se le apareció en el sueño. ¿Sí? Mire que en el relato nos dice, ¿no? Que José tuvo, o sea, cuando dio cuenta que ella estaba embarazada, pero ¿cómo? Si yo ni siquiera he estado con ella, ¿cómo así que está embarazada? Se acostó con otro varón. Entonces él tuvo temor, pero no quería pues de pronto exponerla y le iba a dar una carta de repudio, una carta de divorcio, un get. Secretamente, pues no iba a hacer bombo con el tema. Pero entonces se le apareció el ángel y le dijo que no tuviera temor de tomar a María por su esposa, porque lo que en ella había era engendrado por el Ruach HaKodesh. Ahí es cuando él acepta entonces casarse con ella y se casa con ella y después dice la escritura, pues en un contexto hebreo, prácticamente el primer mandamiento que hay en la Torah es que pues hay que tener hijos, fructificados multiplicados y ser fructíferos, le dijo a Adán. Entonces, en el contexto de José y María, es claro que hay que tener hijos. Hay que tener hijos. O sea, es un mandamiento para el varón tener hijos. Entonces, obviamente, cuando ellos se casaron, pues, ¿qué hicieron? Tener hijos. Y ese era uno de los motivos también por los cuales se casaban, tener descendencia. Entonces, vemos ahí en este relato del primer siglo, claramente cómo opera este tema matrimonial. Dice, la ceremonia de boda bíblica que Adonai nos dio requiere que el matrimonio sea consumado bajo un dosel matrimonial, que es lo que se conoce como una jupá. ¿Sí? Una jupá, que son unos postes de madera que están abiertos, y ahí es donde ingresan los novios para contraer sus nupcias matrimoniales. Esa figura también, dicen los sabios, que se ve reflejada en el contexto de Éxodo 19 y, y todo ese relato pues de la revelación del Eterno a Dios, cuando le entrega la Torá y hacen este compromiso matrimonial. Dicen que el pueblo en Éxodo 19-17, Moshe saca al pueblo del campamento y lo lleva ¿a dónde? Debajo de la montaña. Y lo que dicen los sabios es que esta montaña representa esa jupá, porque el pueblo se va a colocar debajo de la montaña y ahí también va a llegar Hashem a la montaña y se van a encontrar Hashem y el pueblo en esa montaña que representa la jupá. Entonces dice, Moshe sacó al pueblo del campamento y los llevó debajo de la montaña. Esta imagen nos da pues ese entendimiento de esa jupá de Israel con el Eterno, ¿sí? Entonces ahí se llevó a cabo una boda. Ahora, ¿qué va a pasar después? Lo que les decía yo ahorita rato, el pueblo siempre va a tener esa tendencia
a estar quebrantando el pacto constantemente. Entonces, y eso lo vimos ampliamente, cuando estuvimos viendo el tema de identidad en el módulo 1, identidad, quién soy en el Mesías, que vimos toda la historia de la revelación de Dios hasta el día de hoy, y vemos que Israel en la época de los reyes se va a dividir, y se va a dividir como consecuencia precisamente de alejarse de los mandamientos del Creador, de quebrantar ese pacto, ¿sí? Eso ya ustedes lo deben de manejar, porque ya lo vimos en los módulos anteriores. Se divide en la casa de Israel y la casa de Judá. Israel al norte, Judá al sur. El sur gobernado por la descendencia Judá, gobernado por la descendencia de David, Salomón, Robán, hijo de Salomón, y al norte, por la casa de Israel, por el siervo de Salomón, un efraimita llamado Jeroboam. Y a partir de ahí, pues, se quedó dividido Israel, y vemos al profeta Jeremías diciendo las siguientes palabras. La Biblia nos dice en Jeremías 2, del 2 al 3, que en el monte Sinaí Dios se comprometió con Israel, como está escrito, y dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Aquí hablando del desposorio que tuvo el Eterno con el pueblo de Israel en el desierto. Pero en el capítulo 3, versículo 6, nos va a decir lo siguiente. En ese mismo libro de Jeremías, en el siguiente capítulo, dice, me dijo Adonai en días del rey Josías, o sea, ya para esta época, y hago alusión a la división del reino, porque ya para esta época de Jeremías, pues están divididos, el pueblo de Israel está dividido en las dos casas. Dice, me dijo Adonai en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Refiriéndose a la casa de Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿A quién le dio carta de repudio? A la casa de Israel. Y Judá lo vio, pero no, la Judá dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, las dos fornicaron, pero finalmente él le dio carta de repudio, fue a la casa de Israel. A la casa de Judá no le dio carta de repudio, porque pues finalmente él había hecho pacto también con David y dice que iba a conservar el reinado de David. Y por eso vemos en ese mismo libro, más adelante, en el capítulo 31, lo siguiente, ¿sí? Y eso que pasó aquí donde retomamos lo que pasó con Moisés, que inicialmente pues ellos quebrantaron el pacto, y ya lo vamos a leer aquí, pero luego hubo una renovación, y eso era como una sombra profética de lo que venía a ser el Mesías. Miremoslo aquí, dice el nuevo pacto. Jeremías 31:31. Aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Entonces mire que todo lo que estamos hablando aquí arriba, el desposorio, del matrimonio, aquí lo está planteando la misma escritura a través de los profetas. O sea, el Eterno ya era un marido del pueblo, porque ya se había firmado o sea, se le había dado la que tuvo, al pueblo ya había aceptado, y lo que hizo Israel fue que fornicó, y ahí fue cuando Moshe destruyó las tablas de piedra. Y el Eterno, ¿qué dice? Haré un nuevo pacto, y esa palabra aquí, nuevo pacto, ¿sí? La palabra nuevo es la palabra hebrea Hadash. Eso ya lo hemos visto en otras clases. Es la palabra de Hadash, que tiene que ver con, no solamente, no necesariamente, digamos que en el entendimiento de nosotros, algo nuevo es que estoy estrenando algo, que se quitó una cosa y se puso otra, y que ya lo otro pues no se tiene en cuenta. No, nosotros vemos
a lo largo de la historia de Israel que el Eterno hizo pactos, hizo muchos pactos con el pueblo. Y ninguno de esos pactos anuló el otro. Además, cada pacto entró a formar parte del gran pacto que el Eterno tenía con el pueblo. O sea, no fue que este quitó el otro, no es que un pacto nuevo quitó el que estaba anterior. Este tampoco va a ser igual, ¿sí? La palabra Hadash significa nuevo, renovado, o sea, una renovación de lo que se había hecho. Y tenemos allá el testimonio profético de lo que pasó con Moshe, que el Eterno va a renovar ese pacto con las mismas palabras con las mismas palabras que le había dicho antes, ¿sí? Y la iba a volver a escribir ahí en las tablas de piedra. Y eso estaba pues junto con el libro del pacto y la revelación que iba a venir de ahí en adelante, ¿sí? Las mismas palabras. O sea, aquí lo que va a hacer es, hay que entender esto como una renovación de ese pacto que ellos quebrantaron, ¿sí? Es decir, a futuro, como ellos mantenían también quebrantando, no solamente lo que ocurría, sino que se la pasaron en eso, por eso le dieron carta de repudio, vea, a la red de Israel siglos después. Y él quiere renovar el pacto, ¿sí? Renovar ese pacto, el pacto que hicieron allá con el pueblo, con Moshe. Aquí viene el día en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto que fui un marido para ellos. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es lo mismo que el pacto que vimos. El Eterno le dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, seréis mi Am Segulá, mi especial tesoro, mi pueblo escogido, mi pueblo apartado, y seréis un reino de sacerdote y gente santa, ¿sí? Es decir, ustedes van a ser mis sacerdotes, el pueblo va a ser como una especie de sacerdotes que van a tener acceso directo al Eterno y van a encargarse me van a servir, van a encargar de transmitir la creencia monoteísta y del Eterno a las demás naciones. O sea, el Eterno escogió a este pueblo para que fueran los sacerdotes de todo el mundo, les enseñara a las demás naciones a través de guardar los mandamientos, les enseñara a las demás naciones a guardar el pacto, a guardar los mandamientos y enseñarle todas estas cosas. Ese era el propósito y él quiere renovar ese pacto. Sí, las primeras tablas las hizo el Eterno, tablas de piedra y las escribió él. Las segundas, ¿quién las talló? Moisés. ¿Quién fue el que las llevó? Moisés. Y el Eterno se encargó de qué? De escribir nuevamente en esas tablas de piedra las mismas palabras. Ahora acá el Eterno nos va a decir que quiere renovar ese pacto y que quiere escribir ya no esas palabras en unas tablas de piedra, sino en nuestro corazón, ¿sí? Y en nuestra mente. Recuerden que corazón y mente, pues en el contexto hebreo, la palabra Alep significa mente, corazón. O sea, están relacionados. Y dice, y ellos serán mi pueblo, es lo mismo, le está diciendo lo mismo, que lo va a renovar. ¿Y qué es lo que vemos en la escritura? Que de un comienzo el Eterno siempre quiso escribir la Torá, los mandamientos en nuestro corazón. Y hemos leído en textos como Ezequiel y también en el Brit Hadashah, que el corazón del hombre es ¿qué? Un corazón de piedra. Y el Eterno dice, convertiré su corazón, dejaré que iba a convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y iba a escribir esas leyes en nuestros corazones. Es decir, que nosotros como Moshe tenemos un corazón de piedra y el Eterno lo quiere volver de carne y él, a través de su rúa, escribir esa Torá en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cuál Torá? La misma que escribió al pueblo allá en Israel. O sea, lo que pasó con Moshe y con el pueblo es lo que está pasando ahorita con nosotros. Y volvemos a decirlo. Tuvimos nuestro éxodo cuando nos predicaron en el campamento cristiano, tal vez, nos predicaron de Jesús y ahí tuvimos nuestra Pascua. ¿Sí? Nos dimos cuenta de que estamos redimidos. Y ahora llegamos 50 días después frente al monte Oreb y el Eterno nos revela la Torá, las condiciones de ese pacto, porque cuando creímos en el otro campamento, creíamos en Jesús,
pues nos decían que no había que guardar nada. Conocíamos a Jesús y sabíamos que estábamos redimidos y perdonados. Pero acá se nos va a entregar lo que debemos hacer después. ¿Sí? Es decir, cree en Yeshua, serás salvo, pero Yeshua dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué sigue ahí? El discipulado. ¿Y el discipulado es qué? Conocer la Torá. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Tenemos que tener, ya tuvimos nuestro Pesach, ahorita estamos teniendo nuestro Shavuot. Y ese Shavuot es que el pacto consiste en que esa ley va a ser escrita en nuestros corazones, que nuestros corazones van a dejar de ser esas primeras tablas de piedra que fueron quebradas y van a ser esas segundas tablas. ¿Sí? Esas segundas tablas donde va a ser escrita la Torá en nuestro corazón. Dice aquí, este es el pacto que hay con la casa de Israel, y mire que aquí hace alusión a la casa de Israel, que fue la que le dio carta de repudio. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lo mismo, es lo mismo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Adonai, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Adonai de los ejércitos es su nombre. Esa palabra que aparece aquí, leyes de la luna, es la palabra Juká, ¿sí? O Jukim, ¿sí? En plural. Juká, Jok, Juká femenino, Jok masculino, Jukim, el plural masculino, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, que son leyes inamovibles, que no se mueven. De hecho, vemos que el sol sale de un lado, se esconde en el otro, sale la luna, salen las estrellas, el mar tiene sus límites y eso nadie lo ha podido cambiar. Nadie ha podido cambiar eso. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Ese Adonai que da esas leyes y que también dio la Torá y que escogió al pueblo de Israel, dice, Adonai de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Esos juquín, del sol, de la luna, de los límites del mar, todas estas leyes, si hacen falta estas leyes delante de mí, dice Adonai, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Adonai, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Adonai. Es decir, que si se llegan a medir los cielos, la altura de los cielos, y se llega a explorar bien allá arriba de los cielos, y se llega a explorar allá los fundamentos de la tierra, entonces el Eterno dice, desecharé a Israel. Eso no ha acontecido, ni va a acontecer, ni esas otras leyes han sido quitadas. Es decir, que ese pacto que está entre Adonai y su pueblo, su congregación llamada Israel, sí, está vigente. Y ese es el pacto que ha venido a hacer con nosotros, que hemos sido ese olivo silvestre que ha sido injertado a ese olivo del pueblo de Israel, alimentado por la rica savia de nuestro Mashiach, Yehoshua. Así que bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la siguiente semana, pues vamos a continuar ya con todo el tema del Brit Hadashah y el Pentecostés o el Shavuot, en el cual estuvieron los apóstoles y los posteriores creyentes que van a convertirse ahí precisamente en esta celebración de Shavuot donde se estaba conmemorando todo esto. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Hashem. Padre amado, te damos gracias por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, de poder oír tu palabra, de tener esta revelación, Padre. Sabemos que tú nos enviaste a tu Hijo, que es esa Torah viviente, es esa palabra hecha carne y que habitó entre nosotros, de acuerdo a lo que dice el relato bíblico, Padre. Esa Torah quiere estar en nuestros corazones, Padre amado, y por eso nos has dado tu Ruach, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio para no hacer lo que mi carne y mi naturaleza muchas veces quiere hacer, sino hacer lo que tú has mandado. Y nos reunimos aquí, Padre bendito, a oír tu voz y tus palabras y tus mandamientos para que tu Ruach escriba esa Torá en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre.
Gracias por esta revelación que nos das día a día. Permítenos seguir teniendo ese ruaj de amor por tu Torá, por tu palabra, por el Mesías, y poder seguir creciendo en el conocimiento de ti. Tu palabra dice a tu fe, a tu emuná, añadir virtud, y a tu virtud conocimiento. Y el Mesías dice, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Este Shavuot, Padre, es el día en que fuimos libres. Cuando te manifestaste en el monte Oreb, nos santificaste, nos apartaste para ti, te comprometiste con nosotros en un matrimonio, con tu pueblo, con tu novia, con tu amada, y nos has santificado, Padre, nos has apartado entre todas las naciones. Así que, y nos has liberado de la esclavitud y de la muerte, ya de manera completa en este Shavuot. Ya no solamente física, sino psicológica, política y en todos los aspectos, Padre. Aquí se culmina esa liberación. Así que, Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza y te pedimos que sigas colocando ese ruaj, ese espíritu de querer aprender y conocer más de ti. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Yeshua. Amén y amén.